Gloria al Señor, hermanos, Dios les bendiga. Una vez más estamos acá para honrar y glorificar el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a un estudio más de la palabra de Dios. Que la gracia abundante de Jesucristo esté en su vida hoy y siempre, estimado hermano y amigo. Es un placer poder servirles y poder adorar a Dios de esta manera. Para el día de hoy tenemos nuestra enseñanza dominical y estamos hablando acerca de los reyes de Israel, y comenzamos con los primeros 3 reyes la semana pasada y hablamos acerca de el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Terminamos diciendo que lamentablemente habían cometido graves errores Saúl, y como también los cometió David, con la gran diferencia de que David pudo fallarle a Dios, pero también tuvo al mismo tiempo la capacidad de pedirle perdón al Señor, y eso fue algo glorioso, fue algo que benefició su vida de una forma extraordinaria, perpetuando su linaje real hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, y Cristo coronado Rey por los siglos de los siglos, allá en el reino eterno de Dios. Y hablamos también acerca de Salomón, con la gran diferencia de que Salomón pidió a Dios sabiduría, y Dios le dio sabiduría. Dijo: no quiero riquezas, quiero sabiduría para poder gobernar esta gran nación. Pero lastimosamente también el rey Salomón tuvo sus debilidades y llevó al pueblo al punto de la división que se da ya en el caso de su hijo Roboam. Este mal que trajo Salomón a la nación fue la idolatría, que llevó a ponerlos en un sistema de culto a dioses paganos, porque él tuvo muchas mujeres del área gentil, donde no conocían a Dios, del área del paganismo, y estas mujeres pues desviaron el corazón de este varón para ir por un camino que no era el camino del Señor. Hoy vamos a estar hablando entonces acerca de esa división que hubo, y para ello vamos a hablar de un reino unido que se divide. Lamentablemente estuvo por mucho tiempo el reino unificado, y cuando hablamos de un reino unido estamos hablando de las 12 tribus de Israel. Pero cuando se divide quedan nada más 2 tribus para el lado del sur, y sabemos muy bien a través de la palabra de Dios que fueron 10 las tribus que se fueron para el reino del norte. Lamentablemente pues esto sucedió porque no se mantuvo el estado de adoración a Dios, y hubieron 10 tribus que no estuvieron de acuerdo al paganismo que se les estaba imponiendo en el caso de Salomón. Y aquí hay un texto bíblico muy conocido, pero interesante, es el Salmo número 1:1, que nos dice la palabra de Dios: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hay un momento en la vida donde hay que tomar decisiones, y son 2 caminos nada más los que hay para todo hombre en el mundo: es el camino del bien y el camino del mal. Lamentablemente el camino del mal pues es más fácil de llevarlo, y es más fácil de poder encauzarnos en ese camino que nos lleva a la perdición, porque es un camino que no tiene estorbo, no tiene tropiezos. Y lamentablemente la vida de los reyes de Judá, porque de ellos vamos a hablar solo un momento, vamos a hablar acerca de Jeroboam, que fue uno de los reyes de Israel, porque cuando se dividieron también se cambiaron los nombres. Las 10 tribus se llamaron Israel, y las 2 tribus que quedaron se llamaron Judá. De esa manera entonces puedo comenzar diciendo que las personas piadosas buscan a Dios, buscamos la manera de encontrarnos con Dios, y que Dios nos dé la sabiduría, en vez de ir y buscar el mal consejo, en vez de ir y buscar la forma más práctica que quizás nosotros creamos más conveniente, pero quizás no es lo correcto. Entonces las decisiones que tomamos en la vida determinarán lo que va a pasar en el futuro, lo que va a pasar en el presente y lo que va a pasar en el futuro, tanto sea en esta vida como también en la vida eterna.
en la vida espiritual. Hay decisiones que lastiman nuestra relación con Dios, hay decisiones que nos apartan de Dios y esas decisiones debemos de evitarlas, porque nosotros somos el pueblo del Señor, que vivimos para Él. Pero encontramos acá a un Roboam, hijo de Salomón, que no pudo manejar esta situación y siguió los caminos de su padre. Qué bueno podía haber visto Salomón, qué bueno había podido haber visto Roboam en Salomón. Si Salomón fue un mal ejemplo para sus hijos, un mal ejemplo para la nación, un mal ejemplo como persona, un mal ejemplo como rey, entonces si él seguía sus pasos, pues sus pasos iban a ser malos. Y tampoco, aunque hubiese estado vivo Salomón, no hubiese podido decirle a sus hijos, hagan lo correcto cuando él se desvió de lo correcto. Cuando él pide sabiduría, lamentablemente, esa sabiduría quizá la hubiera pedido para poder saber gobernar su vida, para poder controlar su vida emocional como también espiritual. Lastimosamente no lo hizo y ahora era demasiado tarde. Pero digo, tenía el mal ejemplo en el caso de Roboam. Tenía el mal ejemplo y esto pues causaba serios daños a toda una nación. Por ejemplo, lo que podemos mencionar del mal ejemplo que estaba dando Salomón para sus hijos es encauzar el camino de Israel a la idolatría, el llevarlo por los senderos, violando el pacto de Dios de amar a Dios sobre todas las cosas y no tener dioses ajenos. Esa era una consigna. Otra de las cosas fue haber tenido muchísimas mujeres, el haber conducido a sus hijos a un pensamiento promiscuo, a vivir una vida desenfrenada, en el caso de una vida sexual desordenada. Y quizá no podamos decir nosotros que tuvo un matrimonio porque no lo tuvo. Siempre su corazón estaba ligado a otras cosas. Pero surge en medio de toda esta polémica, surge un personaje y este personaje se llama Jeroboam, uno de los líderes comandante del ejército de las 10 tribus del norte de Israel. Y estos estaban ya cansados de ver la situación del rey, de ver cómo se venían manejando las cosas. Pero bueno, dijeron de repente, ahora que Roboam llega al trono, pues las cosas van a cambiar. Lastimosamente, este muchacho Roboam tomó la decisión y el consejo de los más jóvenes de la ciudad y no el consejo de los ancianos, el consejo de la gente más prudente y más sabia, que dijo, el consejo de los ancianos dijeron, aliviana la carga al pueblo porque el pueblo se siente cansado. Y el pueblo se sentía cansado porque había vivido una vida de construcción. Y esa vida de construcción había desgastado económicamente a la mayoría, porque estaban enfocados en poner todas sus finanzas allí. Pero a pesar de eso, Dios recompensó tanto el ministerio, pudiéramos decir así, de los sacerdotes de ese tiempo, para poder mantener el culto a Jehová. Pero ese consejo no fue el que se buscó, sino el consejo de la gente más joven, de la gente que no podía guiarlos por un buen camino. Pero estas mismas colaboraciones que ellos trajeron económicamente para la construcción del templo fue recompensada muchísimo, porque fue abundantemente las bendiciones que la nación recibió, el oro y la plata que ellos recibieron, y todas las bendiciones y las riquezas en su grano y en su fruto que ellos recibieron fue algo muy glorioso, porque Dios preparó grandes bendiciones a aquellos que trabajaron en el templo, que por cierto eran 28,000 personas las que trabajaban turnándose cada 15 días y cada mes para poder trabajar en el templo. Eso por darle un dato a usted del trabajo que habían hecho las 10 tribus, y ese trabajo era trabajo de todos. Pues ahora les tocaba dividirse, tocaba que irse y dejar el templo ahí en Jerusalén, porque ellos se iban al norte y en el norte pues no estaba el templo. Lastimosamente se da esto tan tremendo, pero ellos vienen con Roboam y le dicen, si tu padre nos castigó, si tu padre endureció su mano, su servicio con nosotros, pues por favor ablándanos. Y la respuesta de Roboam fue la siguiente a Jeroboam: si mi padre los castigó a ustedes con azotes, yo los voy a castigar a ustedes con azotes, pero les voy a poner puntas de hierro a esos azotes. Y menciona la palabra con escorpiones, que eran pedazos de metal filosos que traspasaban la carne, la piel, la carne, y a veces lastimaban hasta los huesos.
Entonces, esta era la respuesta que tenía Roboam para Jeroboam. Entonces dijeron, bueno, tomamos nosotros ahora la decisión de dividirnos y vamos a poner como rey a Jeroboam en el reino del norte. Y sucede lo que no se quería. Realmente no podemos nosotros pensar de que estas acciones impías pues, de Salomón fueran a causar tantísimo daño, pero otra de las cosas que nosotros contemplamos ahí, y que al menos yo contemplo a través de la palabra de Dios, es que en el momento de tomar decisiones es donde nosotros debemos ser muy prudentes, es donde debe de surgir la sabiduría, es donde debe de surgir los valores y principios morales que tenemos nosotros como cristianos, es donde debe surgir esa vida espiritual. Entonces la historia nos comienza a decir de que recibió un mal consejo ese muchacho, y lo encontramos en 1 Reyes capítulo 12 versículo 1, dice la palabra de Dios. Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estaba en Egipto, a donde había huido de delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, y enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron a Roboam diciendo: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tu algo de la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él dijo: idos de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían estado delante de Salomón, su padre, cuando vivía, y dijo: ¿Cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y sirvieres, respondiéndoles buenas palabras, les hablaréis, ellos les servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos que le habían dado y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él, y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuye algo del yugo de tu padre pues sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablaréis a este pueblo que ha dicho estas palabras: tu padre agravó vuestro yugo, mas tú disminuyenos algo, así les hablarás. El menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, y mas yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, dijo el rey, lo había mandado diciendo: volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo de los ancianos y hablando. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré vuestro yugo. Mi padre os castiga con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para formar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. No hubo un consenso para poder mediar la situación que estaba viviendo la nación de Israel. Ahora tenemos acá volver a tocar esto es necesario, porque las malas decisiones que a veces tomamos nos van a guiar por un rumbo distinto. No todas las personas que nos aconsejan bien. No todos los consejos que nosotros recibimos son consejos para poder hacer las cosas. Hay gente que nos aconseja mal, hay gente que nos aconseja con el egoísmo, hay gente que nos aconseja con envidia,
Y a esa gente debemos nosotros de evitarla y tener cuidado. Hay gente que ahora mismo tú sabes que no son gente de fiar, que no deberías de haber ido a pedirle consejos a ellos porque no sirven. Para que una persona pueda aconsejarte a ti, debe de ser una persona de buen testimonio, debe de ser una persona leal, debe de ser una persona idónea para hacerlo, no las personas que no son adecuadas. No busques a las personas que no te van a dar un buen rumbo en las decisiones importantes en tu vida que hay que tomar. La nación estaba en juego y estaba en riesgo. Y el diablo estaba en medio de todo esto para estorbar las decisiones que se habían de tomar. Un anciano, un hombre que ha vivido y ha sido consejero del rey durante muchos años, es un hombre de experiencia que pudiera encauzarte por buenos caminos. También, y déjame aclararte que también no toda la gente que consideras que es madura para darte consejos es madura. Hay gente que es inmadura y hay gente que te va a dar malos consejos a pesar de que tenga años de ser evangélico, años de vivir en la tierra, pero va a guiarte por un mal camino porque su corazón está lleno de envidia. Considera a la persona como consejera que sea una persona de Dios, una persona íntegra, una persona de valores, una persona que ame a Dios. Él te va a dar una buena salida para las decisiones que ha de tomar. Roboam en su primer discurso como rey anunció algo terrible y dijo que gobernaría con mano fuerte y con mano dura a Israel. Esto no es alentador para una nación que vivía en constantes luchas y constantes enemistades. Hoy el mundo de esa época sabía que Israel estaba dividido. Hoy eran presa fácil. Ahora parece que el más fuerte de sus hermanos en la división, el más fuerte de sus hermanos ahora es el que tiene las 10 tribus. Y el más débil parece ser Judá, que es el que tiene nada más 2 tribus. Pero en este caso debemos nosotros de hacer un análisis profundo en las decisiones que vamos a tomar y lo que el mundo va a pensar de nosotros, porque si nos dividimos vamos a ser una presa fácil para el enemigo. El enemigo ve cuando estamos nosotros divididos en pensamiento, divididos en una postura. Debemos de ponernos de acuerdo para que todos pensemos una misma cosa, dijo el apóstol Pablo, que era necesario que todos nos unificáramos para poder pensar lo mismo, pero en este caso no fue de esa manera. Jeroboam trató con todo su corazón la manera de dialogar para que las tribus no se dividieran. Todavía buscó a Roboam para que le diera consejo, pero no fue posible hacerlo. Entrar en razón, estaba resignado a oír el consejo de los muchachos que habían crecido con él, porque los consideró sus amigos. Más tarde, el fracaso que vino sobre la vida de él. Dijo que no ablandaría su rigor con Israel y causó la división de las 10 tribus. Yo mencioné hace un momento que la división realmente la comenzó a causar Salomón por sus malas decisiones, por lo que él había hecho, por lo que él había decidido hacer con su vida espiritual y con su vida como rey. No honró a Jehová como dijo hacerlo, como prometió hacerlo si Jehová lo bendecía. Hay promesas que resultan quedarse en el aire ya cuando Dios saca tu pie del lodo. No te olvides nunca de dónde Dios te ha sacado. Pero ahora Roboam pierde la mayor parte del reino y mencioné, esta división causaría tremendo dolor en Israel. Las demás naciones dirían, pues ahora vayamos y despedacémonos. Y ahora se pierde todo esto. Entonces se pierde toda esta unificación que habían tenido durante muchos siglos, durante muchos años, durante el reinado de Saúl, durante el reinado de David, que fueron los años de oro de Israel, que fueron los años donde infundían el miedo al mundo. Pero hoy muchas naciones como los asirios y los babilonios los vieron a ellos como presa fácil, y a partir de ese momento les comenzaron a poner impuestos de guerra y después los llevaron cautivos. Y lamentablemente estas decisiones llevaron al fracaso a las tribus. La tribu del norte cayó en manos de los asirios en el año 722. Pero también estaba predicho
que caería en manos de los babilonios también el reino del sur. Y lamentablemente esto se llevó a cabo por las malas decisiones que este Roboam había tomado en el reino. Ahora entonces veamos nosotros acá todo este tipo de situación que se da, pero entramos a una situación diferente y a un tema diferente a hablar, porque vamos a estar hablando acá de 3 reyes. Y quizás nos pasemos a hablar un poquito de un 4.º rey en esta mañana. Y hoy quiero llevarlos a que hablemos acerca de Manasés. Este fue uno de los hombres perversos, hijo de Ezequías. Y este hombre también condujo mal a la nación, llevó por mal sendero a la nación de Judá. Y esto pues ahora parecía que viene a ser un círculo vicioso dentro de la nación. Y ahora parece que todo se está derrumbando, pero a partir de las divisiones es donde comenzamos nosotros a ver diferentes cuestiones en la vida de las personas. Hemos sido testigos de personas que han dividido la iglesia, y lamentablemente las personas que dividen la iglesia es la gente que después lo sacan a ellos de esa iglesia que ellos mismos dividieron. Eso es lamentable, hermano, pero la palabra de Dios no se equivoca. Lo que el hombre siembra, eso mismo también cosechará. Dice la palabra de Dios en 2 de Reyes, capítulo 21, versículo 1. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Hepsiba. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho de delante, o que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Pero porque volvió a edificar los lugares altos en que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y adoró a todo el ejército de los cielos y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. La división va ahora degradando el reino y degradando lamentablemente el sistema de adoración. El sistema de adoración ahora se miraba en riesgo, porque ya no habían los sacerdotes, ya no tendrían oficio en el templo, porque ahora era lugar guarida de los ídolos. Qué triste, estimado hermano y amigo, tan solo pensar por un momento que la casa de Jehová se convierta en un lugar para levantar, edificar ídolos y adorarlos y llegar al sacrificio. Y lamentablemente este señor Manasés fue un hombre perverso y maligno. Y este hombre, muchos de los predicadores lo mencionamos y muchos de los maestros lo mencionamos. Este hombre, Ezequías, lo tiene ya en el periodo cuando Dios le dio a él la oportunidad de 15 años más, según el profeta Isaías. Según el profeta Isaías, que Dios le habló y escuchó la oración de este hombre. A veces nosotros pensamos, mejor no lo hubiera dejado, mejor no hubiera pedido ese tiempo, más bien dicho, mejor no hubiera pedido ese tiempo de vida, porque no le sirvió para nada. 2 cosas malas hizo en ese periodo de tiempo. En primer lugar, lo que hizo malo fue mostrar a los asirios los tesoros de la casa de Jehová, todo el armamento que tenían para las guerras. Un grave error, motivado por el vino, motivado por la bebida, ya mostró todos los tesoros del reino. Y otra cosa mala, haber engendrado a este muchacho, que fue el causante de la misma muerte del profeta Isaías. Él lo mandó a matar. Y de una manera muy cruel lo mandó a matar, porque lo metió en un tronco y lo aserró, según nos dice, según nos muestra Hebreos, dice, y algunos fueron muertos aserrados. Y allí está el profeta de Dios, el profeta que llevó la palabra y que le hizo la masa de higos para sanarlo. Ahora muere en manos de este malvado hombre. Realmente, hermano,
Hay cosas en la vida que las debemos de dejar a la voluntad de Dios y no en lo que nosotros queremos hacer. Porque Dios sabe todo lo que hace. Dios es perfecto en lo que hace, hermano amado. Dios es digno de alabanza porque todo lo que Dios hace y lo que Dios está permitiendo hacer en tu vida hoy es por su propia voluntad. Es porque conoce el presente, conoce el pasado, presente y futuro de la humanidad. Qué glorioso esto, pero debemos de tomar en cuenta también en nuestras decisiones. Entonces el reino del norte y todos los reyes fueron malos. En el reino del sur también hubieron malos reyes. Pero nosotros acá vemos que la situación es que el reino del norte estaba plagado solo de reyes malvados. Y el reino del sur tuvo reyes malos como este Manasés, pero también tuvo reyes que vinieron a la reforma y trajeron y edificaron el culto a Jehová, porque en un principio también Ezequías lo hizo de esa manera, pero hoy estamos en un ambiente perdido por medio de su hijo. Nadie recibe una alta puntuación en su reino, de todos ellos. Del reino del sur, nadie recibe una alta puntuación por ser un rey. Nada más hay reyes aceptables en el reino del sur. Ya dije, en el reino del norte ningún rey sirvió, todos fueron malvados. Pero en este reino del sur nadie recibe tampoco una alta puntuación, nada más fueron reyes aceptables algunos de ellos. Después que Ezequías entonces hizo todo esto y tuvo a este muchacho, pues se ve todo ese tipo de mal que ahora está adoleciendo a la nación misma de Israel. Lamentables decisiones que se tomaron. Manasés fue considerado como el peor rey de Judá. Llevó a la nación a la idolatría y hasta el sacrificio humano. Los niños estaban saliendo del vientre de sus madres y él los sacaba y los degollaba en el sacrificio, en el altar que él había edificado en la misma casa de Jehová. Este fue un hombre perverso delante de Dios. Ahora, conoce quizá usted alguna persona que sea perversa, pero óigame, si algo es cruel es que este rey gobernó más de cinco décadas allí en Israel. Imagínese usted, 55 años y el mal estaba sobre la casa de Judá. Imagínense, fue un castigo tremendo. Y nosotros ahora vemos también en el mundo los regímenes que se levantan de gobiernos paganos y que están llevando a la nación a hundirse en la depravación y hundirse en la miseria, pero gobiernan y se perpetúan por años ahí en el trono. La influencia del pecado parece ser cada día mayor en la tierra. El pecado está tomando una fuerza grande y este Manasés que reinó todo este tiempo, un tiempo donde el mal creció tantísimo que la nación ya no soportaba, y los que sufren cuando alguien es malo, cuando alguien es un mal pastor, un mal líder, cuando alguien es un mal gobierno, los que lo sufren es la pobre gente que son gobernados. En el caso de la iglesia, si es un pastor, lo sufre la congregación, porque la congregación es maltratada y a veces quieren que este hombre se vaya de la iglesia, pero ahí está aferrado a la iglesia a pesar de que le está haciendo daño. Me imagino porque Dios tiene un trato con la iglesia y Dios le quiere hacer valorar a la iglesia que hay buenos ministros, y quizá en alguna vez tuvieron algún buen ministro pero no lo apreciaron. Entonces Dios viene y castiga a las iglesias también con ese tipo de gente. Lamentable decirlo, pero es la verdad. Pero después de este Manasés viene Josías. Josías lleva a Judá de regreso a Dios, y lo encontramos en el capítulo 22, y dice la palabra del Señor en el versículo 3: a los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcias y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de las puertas, que lo pongan
en manos de los que están en la obra que tiene y su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa, a los carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra y cantería para reparar la casa, y que no se les tome cuenta el dinero cuyo manejo se les confiare, porque ellos proceden con honradez. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley de la casa de Jehová. E Hilcías dio el libro a Safán y lo llevó. Viendo luego el escriba Safán, rey, le dio cuenta al rey y dijo: tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo, el escriba Safán declaró al rey, diciendo: el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Y cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al sacerdote Hilcías, a Ahicán, hijo de Asafán, y a Acor, hijo de Micaías, el escriba Safán, y Asaías, siervo del rey, diciendo: id y presentad a Jehová por mí y por mi pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacerlas conforme a todo lo que fue escrito. Este fue un hallazgo glorioso. Este rey Josías parece ser el reformador de la nación de Israel en el sentido espiritual. Encontrar el camino de Dios es lo más importante. ¿Cómo quisiéramos en nuestros días ver al mundo inclinado a la adoración a Dios? Que encuentren el rumbo, que encuentren ese libro para que puedan venir al Señor. Pero lamentablemente nosotros vemos a un mundo que cada día está hundido en la maldad. Y nosotros quisiéramos cambiar esta situación. Este deseo es como que nosotros tenemos de cambiar el mundo. Les muestro un ejemplo. Este deseo de cambiar el mundo es como que nosotros queramos salar un río tirándole un quintal de sal. Pero no podremos nosotros que el río quede salado con tan solo un quintal de sal, o con muchos quintales tampoco quizá lo lograríamos. Pero lamentamos nosotros el hecho de que seguimos predicando, seguimos enseñando con denuedo, como dijo el apóstol Pedro, la palabra de Dios, pero la gente no quiere escuchar. La gente parece estar resignada a ese mundo de miseria, a ese mundo de atadura, a ese mundo de maldad. Lamentamos nosotros realmente la condición que el mundo está pasando en estos días. No podemos más que hacer lo que hizo este varón. Encontramos ese libro nosotros también, encontramos la palabra de Dios, encontramos a Dios mismo, porque Jesucristo es la palabra según Juan 1:1. Encontramos la palabra que nos alimenta, llevemos esa palabra a los demás. Josías logró una reforma espiritual en la nación de Judá, encontró el libro de la ley de Dios que estaba en un sistema de adoración como abandonado, y Dios tenía un pacto con Israel. El pacto que Dios tenía con Israel era que Él los iba a guardar, que Él los iba a llevar por el sendero de la vida, que Él les iba a dar la tierra que fluye leche y miel, pero que ellos tenían, en cambio de lo que Dios haría con ellos, que ellos debían de ser obedientes a Dios como parte de su pacto. Y parece que habían olvidado el pacto que habían hecho con Josué, el siervo de Dios, allá en el capítulo 24 de Josué. Parece que habían olvidado ese pacto que hicieron, que dijeron: a Jehová serviremos,
A nosotros los seres humanos se nos olvida fácilmente lo que hemos vivido. Cuando ya pasamos a un sistema mejor de vida, se nos olvida todo. Abandonamos la tristeza y abandonamos lo que hemos padecido y se nos olvida que nosotros tenemos un compromiso con Dios. Estimado hermano y amigo, acepte ese compromiso que usted tiene con Dios. Ame a Dios con todo su corazón. Ame a las personas, por favor. Deje de estar sintiendo ese odio en usted. Ame, aunque no lo amen. Haga lo correcto, aunque la gente haga lo incorrecto. Haga lo correcto, aunque el mundo está hundido. Usted está ahora subido en el barco de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Este avivamiento de Judá duró muy poco. Y así es, dura muy poco a la gente las cosas grandes. Este hallazgo que lograron duró muy poco en el corazón de ellos, el arrepentimiento y el volverse a Jehová, porque así somos nosotros. Vivimos en un círculo vicioso de pecado, de maldad que hunde al mundo, que hunde a las naciones en una vida depravada delante de Dios. Ahora tenemos acá la caída de Israel y la caída de Judá, que no me voy a entretener mucho a hablar de esto, nada más quiero decirles a ustedes y darles esta información, que en el año 722 cayó el reino del norte en manos de los asirios, gente cruel y perversa, gente que Jonás sabía la historia de esta gente, por eso no quería ir a predicar, por eso quería apartarse de ese camino de ir a predicarles a ellos. Y en el año también 586 antes de Cristo cayó el reino de Judá. Lamentablemente, de esa manera fue culminado los dos reinos y terminó. Qué lamentable, estimado hermano y amigo. Qué lamentable, porque las cosas que nosotros vemos acá son cosas duras, difíciles en este mundo, pero el hecho de no guardar en nuestro corazón el poder de Dios y los mandamientos nos lleva al fracaso. Y Sedequías, que dije que era un cuarto rey del que vamos a estar hablando, Sedequías fue uno de los reyes que no caminó conforme a la voluntad de Dios e hizo también cosas desagradables para Dios y no obedeció y desechó a los profetas, los sacó, los mandó lejos a los profetas, y esto causó un terrible mal para la nación ahora de Judá, que fue llevada ahora a un cautiverio terrible que duró 70 años. Desechó a los profetas de Dios y se fue por el mal camino. Estimado hermano y amigo, ¿qué podemos aprender nosotros de estos reyes? Lo que podemos aprender en primer lugar es a tomar buenas decisiones. Lo malo siempre va a ser más fácil de que usted lo siga, pero diga en el nombre de Jesucristo: yo quiero ir por el buen camino. Quien te aconseje mal va a sobrar. Estimada señorita, estimado joven, hay gente que te va a aconsejar mal. Para que vayas por el mal camino, no escuches. Escucha la voz de Dios en el interior de tu corazón y vas a ser feliz para la gloria de Dios. Qué placer el poder hablar de la palabra de Dios, estimado hermano y amigo. Quisiera dirigirme a Dios en palabras de oración para que Dios bendiga tu vida, para que Dios resguarde tu vida en el nombre de Jesús, y que Dios te ayude en las decisiones que has de tomar de aquí en adelante, porque esas decisiones determinarán lo que tú vas a vivir en el presente y lo que tú vas a vivir en el futuro, tanto en la vida material como en la vida espiritual. Soberano Dios y Padre que estás en la gloria, un privilegio y una bendición, Señor, el poder hablar en tu nombre, Señor Jesús. El poder estar aquí de pie, Señor, ahora mismo es para mí un privilegio, Jesucristo. Bendigo, Señor, la vida de mis hermanos y hermanas que están ahí, amigos y amigas, escuchando, Señor, esta palabra. Bendícelos, Señor. Y si alguno de ellos, de ellas, va a tomar una decisión, Señor, en estos días, que tú le ayudes a tomar una buena decisión, para que tú, Jesucristo poderoso, ilumine sus mentes y sus corazones, y que no vayan, Señor, a perder, si es el caso, Señor, de las finanzas, que no vayan a perder por una mala decisión, por una mala inversión. En el caso, Señor, del matrimonio, Señor, si alguien está tomando esta decisión,
que la haga de la mejor manera y guiado por el Espíritu Santo y también bajo el consejo de personas sabias e inteligentes. Señor, que tu palabra sea bendita en su vida, Señor, ahora y para siempre. Jesucristo, que la honra y la gloria sea para ti por los siglos de los siglos, Señor. Tú eres nuestro Dios. Bendíceles a ellos, a aquellos que están aceptando a Cristo en su corazón en este día. Bendíganos, Señor. Tómalos en cuenta, porque al que a mí viene, dice tu palabra, yo no lo echo fuera. Aquel que viene reconciliando, Señor, recíbelo en tus atrios preciosos. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a esas personas que han entregado su vida a ti. En el nombre de Cristo Jesús van a comenzar a vivir bien. Van a experimentar cambios en sus vidas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios nos bendiga más, hermanos.